Un fraternal saludo, mis queridos compañeros. En el día de hoy les doy la bienvenida a una capacitación relacionada con la norma ISO/IEC 17025, 4 consejos de expertos para gestionar acciones correctivas en el laboratorio de ensayo. Bienvenidos. Muy seguramente estarán de acuerdo ustedes conmigo en que la gestión de las acciones correctivas se constituye en sí misma en un elemento indispensable dentro del sistema de gestión de calidad. Y lo es efectivamente porque resulta ser muy importante en lograr mantener, entre otras cosas, nuestros resultados válidos, tener nuestros riesgos controlados y, por supuesto, mantener la satisfacción de nuestros clientes. Sin embargo, cuando uno piensa en el proceso inicial de esta gestión de acciones correctivas, cuando por primera vez se están implementando en la organización, como todo principio, es un tanto difícil. No vemos como tan claramente esas bondades que nos ofrece el sistema. Pero realmente es importante que por eso logremos mantener en el tiempo esa preparación constante y eficaz que resulta de vital importancia para que podamos afrontar los nuevos cambios, los nuevos retos, esos desafíos que nos impone, por un lado, el mercado, la misma legislación, la normatividad y, por supuesto, nuestros propios clientes. Por eso hoy los invito a que revisemos 4 consejos muy prácticos que son recomendaciones de expertos para que llevemos a cabo una exitosa gestión de las acciones correctivas y así evitemos problemas recurrentes que se repiten una y otra vez en la organización. Y lo mejor de todo, que podamos darle cumplimiento a la norma aplicable a los laboratorios de salud pública, como lo es la norma ISO/IEC 17025. Iniciemos pues. El primer paso es mantener una buena comunicación. Ese es el primer consejo. Mantener buena comunicación entre las diferentes áreas que constituyen el laboratorio. Y es que la comunicación es una excelente herramienta de gestión y también lo es porque es uno de los grandes retos para poner a prueba nuestras competencias como líderes, como profesionales y como seres humanos. Lo cierto es que mantener una buena comunicación entre las partes interesadas, además de que se constituya en sí un desafío, es además un requisito de obligatorio cumplimiento dentro de un laboratorio. Muchas veces, por ejemplo, las brechas que afectan negativamente la gestión de acciones correctivas son producto de esa bola de nieve que muchas veces se forma por los problemas de calidad, las relaciones entre las diferentes áreas, algunas veces incluso malos entendidos, etc. Todo esto para conseguir los efectos deseados de las acciones correctivas, tendremos entonces que lograr primero alinear todo el laboratorio para que funcione ordenadamente. Es decir, cuando se presente una no conformidad que esté relacionada ya sea con la calidad o un incumplimiento, lo primero que debemos hacer es identificar el problema y posteriormente entonces sí comunicarlo a las partes interesadas. Aquí resulta clave que nos esforcemos por capacitarnos y por motivarnos como talento humano que somos para ejercer una buena comunicación de calidad. Esto con fundamentos en información clara, fidedigna y de valor que pueda orientar realmente sobre dónde ocurrió el problema, las causas del problema, las medidas de control o mitigación del problema. Y aquí también es importante que analicemos si desde el talento humano, cómo es esa comunicación, cómo va esa comunicación efectiva del talento humano. Si consideramos prudente, por ejemplo, reevaluar los procesos o procedimientos y herramientas para que busquemos mejorar continuamente la comunicación, eso debemos hacer. Aquí lo importante es que podamos equiparnos con los elementos necesarios y suficientes para que podamos identificar y podamos responder a esas no conformidades mediante acciones correctivas que resulten ser eficaces. Miremos algunos tips que podemos tener en cuenta para mejorar la comunicación durante la gestión de nuestras acciones correctivas. Tradicionalmente se cree que escuchar representa una actitud pasiva de las personas, pero realmente no es así, es todo lo contrario. Escuchar no tiene nada de pasivo, porque
Realmente escuchar implica, primero, poner atención y comprensión y hacer un esfuerzo para lograr captar ese mensaje que la otra persona me quiere transmitir. Y esto no tiene nada de pasivo. Requiere entonces indispensablemente de lograr primero que callemos nuestro diálogo interno, ese diálogo interior que todos tenemos. Solo así, cuando logramos callar nuestro diálogo interno, es cuando podemos realmente escuchar el mensaje que nos quiere transmitir nuestro interlocutor. Yo siempre he creído que la buena comunicación nace de la escucha activa. Y si trasladamos todo este tema ya a lo que es la organización como tal, el laboratorio, requerimos entonces desde que en todos los niveles de la misma logremos implementar la escucha activa, logremos practicar cada día la escucha activa. Hay que escuchar, por ejemplo, las ideas que tiene el talento humano, cuáles son los aspectos que el talento humano considera se deben mejorar, conocer cuáles son sus inconformidades en el caso de que las tenga, saber cuáles son los comentarios, cuáles son sus inquietudes que puedan tener. Entonces, para lograr esto no basta con solamente oír, debemos ir más allá, debemos aprender a escuchar al otro, a escuchar al compañero. Y desde este orden de ideas, el tema de el saber escuchar es parte importante de mejorar la comunicación para mejorar la gestión o para una óptima gestión de las acciones correctivas en la organización. Además de escuchar y analizar la información, es importante que se responda y se haga caso o se atienda al personal, buscando la manera de involucrarlo en la toma de acciones que logren y que permitan la eficacia y la mejora continua del sistema. Esto redunda o conlleva a que el talento humano, al sentirse involucrado, sienta que el rol que desempeña en la organización es importante, es necesario y definitivo para esa mejora continua a la que queremos llegar. Y por supuesto, importante también en esta gestión de las acciones correctivas que estamos tratando en el día de hoy. Otro tip importante es la planificación. En la comunicación el planificar es muy importante porque esto va a lograr una buena comunicación. Al planificar, ¿qué cosas? Estrategias concretas desde la alta dirección que logren motivar esa participación activa del talento humano, lógicamente de acuerdo con sus roles, de acuerdo al puesto de trabajo que desempeñe, de acuerdo al área, de acuerdo a las propias competencias de ese talento humano. Ahora bien, para hacer de la comunicación algo real en el laboratorio, debemos integrar dentro del sistema el debido procedimiento para comunicar, para relacionarse, para intercambiar información entre las áreas, entre los compañeros de trabajo, hacia la alta dirección y viceversa. Y de esta forma, ya en el laboratorio podemos poner en práctica lo aprendido y no nos quedaremos solamente en la teoría. El siguiente tip es el comprometer, es decir, ese compromiso genuino que parte desde la alta dirección y que debe llegar en su alcance a todo el talento humano, lo que permite que la comunicación sea asertiva y funcione dentro del laboratorio. Por lo tanto, para esto debemos erradicar cualquier idea de superioridad o de sumisión que puedan tener los colaboradores. Lo importante es que se busque de manera clara que todos se relacionen en la organización con base en la humildad y en la confianza mutua. Y precisamente el siguiente tip es el confiar. La confianza como base primordial dentro de una buena comunicación. Eso sí, la confianza siempre debe darse de una manera recíproca, es decir, los colaboradores confían en la gestión de su líder y a su vez el líder confía plenamente en el potencial que tiene su equipo. Bajo una relación de confianza mutua, la comunicación va a fluir, va a ser clara y va a ser directa. El permitir. Con el permitir lo que se busca es la flexibilidad, es decir, se evita que se asuma una actitud demasiado conservadora muchas veces en las organizaciones. Es decir, permitir que los empleados puedan colaborar, que puedan participar, que puedan también contribuir en la optimización de los procesos a través de las buenas ideas de las acciones correctivas.
Innovar. Con el innovar se busca incluir dentro de las estrategias de comunicación las herramientas y esas oportunidades tecnológicas que puedan darse para permitir lograr canales informativos que puedan resultar atractivos, que sean accesibles y que sean apropiados para el talento humano de la organización. El segundo consejo es ser un laboratorio proactivo. El laboratorio debe ser proactivo. Algunos laboratorios en sus inicios en la gestión de las acciones correctivas suelen responder de una manera muy reactiva a estas no conformidades. Es decir, andan siempre con muchos rodeos a la hora de afrontar los obstáculos. Y bajo este tipo de conducta realmente la preparación oportuna, la búsqueda de soluciones y la eficacia de las medidas que se adoptan pueden fracasar, no van a salir bien. En cambio, con un enfoque proactivo va a permitir que el laboratorio o el talento humano sea propositivo y autosuficiente ante las adversidades que se van a presentar en el día a día institucional. Ahora bien, para ser proactivo, necesariamente debemos involucrar al máximo al talento humano. Y esto se logra en la medida que se escuchan las ideas del talento humano, de los colaboradores. Esto permite identificar y gestionar los riesgos de alta probabilidad de ocurrencia y en este sentido no se debe subestimar ninguno de los aportes que se realicen. Pudiéramos hacer unas recomendaciones puntuales muy importantes, como conocer de verdad cuáles son esas fortalezas de la organización, pero también cuáles son esas oportunidades de mejora y cuáles son los límites que tiene el laboratorio. Trabajar en la mejora continua de los procesos, la capacitación del personal sobre el tema de manejo de sentimientos y emociones. Y miren que no ha sido una casualidad, ha sido un total acierto desde la coordinación del Laboratorio de Salud Pública, el que la doctora Mayret haya tenido la idea de que en algunos de los últimos encuentros hemos tenido ya 2 capacitaciones que están directamente relacionadas con el manejo de emociones. Muy bien por eso. Esto fortalece definitivamente la empatía, el trabajar con empatía en el laboratorio. La búsqueda insaciable de soluciones, eso es otro aspecto importante. El fortalecimiento del trabajo en equipo y el trazar objetivos que se traduzcan en indicadores que puedan ser medibles, reales y alcanzables. El tercer consejo es encontrar ese método efectivo para determinar la causa raíz. La columna vertebral en la gestión de las acciones correctivas precisamente es ese, el análisis causa-raíz. Si no conocemos la causa de un problema, las acciones que vamos a implementar no van a ser eficaces y el evento se va a repetir una y otra vez. Por eso, para que no tropecemos una y otra vez con ese mismo problema, lo conveniente es que adoptemos una metodología que resulte verdaderamente eficaz, que tenga un enfoque holístico y que se ajuste a esas necesidades e intereses del laboratorio. Entre las metodologías más usadas y que son efectivas para determinar el análisis causa-raíz, pudiéramos mencionar el ciclo PHBA, o también conocido como ciclo de mejora continua o ciclo de Deming, la metodología de las 5 S, el diagrama de flujos, la metodología 5W2H, la metodología de los 5 porqués y el diagrama causa-efectos, entre otros. Según el ciclo de mejora continua o ciclo PHBA o ciclo de Deming, vamos a trabajar con 4 componentes. Sabemos que el primer componente es ese componente de planificar los objetivos y sus respectivas implicaciones. Luego, en un segundo componente, vamos a implementar, es decir, vamos a hacer lo que inicialmente habíamos planificado. Luego, en un tercer componente, vamos a verificar esos resultados, es decir, qué tanto de eso que yo planeé inicialmente he logrado llevar a feliz término e implementarlo. Qué tanto fue la brecha que hubo allí entre el planificar y el hacer, para finalmente, en un actuar correctivo, mejorar el desempeño. ¿Por qué? Porque muy seguramente voy a tener como resultado la necesidad de implementar algunas acciones correctivas o acciones de mejora para continuar, como dice, con el ciclo de mejora continua. Luego tenemos la metodología de los 5 S. Y la primera S justamente es sentido de uso. La idea de esta primera S, sentido de uso,
es optimizar precisamente el uso de los materiales y esto va a generar ahorro, va a liberar espacio de almacenamiento y hace una gestión inteligente. Y todo este trabajo en esta primera S gira en torno al cuestionamiento, a la pregunta de qué es lo que la empresa realmente necesita. La segunda S es el sentido de organización, es decir, el ambiente de trabajo debe ser organizado, facilitando así el desempeño de los colaboradores. La tercera S es el sentido de limpieza, justamente para proporcionar un entorno de alta productividad y rendimiento. Aquí lo que se propone es mantener el lugar de trabajo limpio como una responsabilidad de todos y no solo el equipo que esté designado para esa función específica. Mantener buenas prácticas para conservar la empresa limpia, desde la eliminación adecuada de los residuos hasta el hábito de no guardar material que debe ser desechado. La cuarta S es normalización de buenas prácticas, que quiere decir que si nos centramos en la organización, la limpieza y el buen uso de los recursos, vamos a lograr realmente hacer posible implementar estas nuevas costumbres que puedan fijarse realmente y vivirse en el día a día de la realidad institucional. Y la quinta S es la disciplina y el compromiso. Aquí la propuesta es lograr una verdadera adherencia del talento humano hacia esas nuevas prácticas y que se vivan, digamos, en el cotidiano de la empresa, pero haciéndolo por medio de capacitaciones, de conferencias, comunicados, entre otros recursos que deben ser utilizados en esta etapa. De esta manera, los colaboradores van a poder comprender y van a poder realmente valorar la importancia de esta práctica. También tenemos la metodología del diagrama de flujo. La metodología del diagrama de flujo consiste en una representación de forma gráfica de ese paso a paso de los procesos que identifican el punto donde posiblemente se originan las fallas y las inconformidades. La metodología 5W2H, a través de la cual se analiza de forma específica un evento, justamente para encontrar el efecto y sus causas a través de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo ocurrió el problema? ¿Dónde ocurrió el problema? ¿A quién le ocurrió el problema? ¿Por qué ocurrió el problema? ¿Cómo saber qué es un problema? ¿Cuántos problemas ocurren en días, en una semana, en un mes? ¿Y cuánto dinero implica? Por su parte, la metodología de los 5 por qué son preguntas encadenadas que nos permiten explorar la relación causa-efecto de una situación. Cada pregunta debe ser secuencial de acuerdo con los elementos que generan viabilidad en los procesos. También tenemos la metodología del diagrama causa-efecto, conocido igualmente como diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Aquí se analiza un efecto identificando todas sus posibles causas y eso lo hace de acuerdo a, primero, materiales e insumos, al medio ambiente, teniendo en cuenta máquinas y herramientas, mano de obra, métodos y medición. El cuarto consejo es la documentación adecuada. En este sentido, es importante asegurarse de que toda la información de la gestión de acciones correctivas sea coherente con los objetivos institucionales de calidad del laboratorio y que esté muy bien documentada sin que llegue a ser demasiado complicada o que sea difícil de comprender. Cuando el proceso de las acciones correctivas es pobre o no está bien definido, es decir, el diseño de la gestión y la documentación son inadecuados, entonces las consecuencias recaen principalmente sobre la eficacia y la calidad de esos resultados que fueron planificados. Ahora bien, como la gestión documental hace parte del día a día dentro del laboratorio, esta debe llevarse de una manera que sea ordenada, que sea puntual, para que el flujo del trabajo y el desempeño y el ambiente laboral conserven siempre su armonía. Veamos ahora algunas recomendaciones para mejorar la gestión documental. Primero, digitalizar la información. Esto mejora notablemente la eficiencia de los procesos debido a que la disponibilidad, el acceso y la recuperación de los datos van a ser más rápidos, más fácil. El unificar la información. Unificar la información va a favorecer la reducción de la duplicidad de documentos y va a facilitar el acceso a estos documentos y va a mejorar, por supuesto, la capacidad
de respuesta y la toma de decisiones de la alta dirección. Otro aspecto importante, otra recomendación es clasificar los documentos. Resulta que al categorizar los documentos se comprende la estructura del laboratorio, haciendo que la búsqueda de la información sea más fácil y por supuesto se logre en menor tiempo. Crear modelos de documentos. Esto ayuda a ahorrar tiempo y acelera el proceso de gestión documental. Controlar el acceso. ¿Qué quiere decir? Que no todos los documentos van a estar disponibles para todo el talento humano. Es decir, que debemos asignar unos controles o se deben asignar desde la alta dirección unos controles de acceso para evitar pérdidas o para evitar también modificaciones que no están autorizadas. Involucrar a todo el personal. En este sentido, la colaboración de la gestión documental de todos los miembros del laboratorio va a resultar muy importante precisamente para evitar duplicaciones o tal vez retrasos o fallas que se puedan presentar. Y por último, llevar un control. Esto porque va a permitir garantizar la validez de los documentos y por esto es necesario mantener revisiones y actualizaciones que sean continuas de la información. Y finalmente, compañeros, dos conclusiones puntuales a partir del tema que hemos revisado en el día de hoy. La primera conclusión: cada uno de los retos de la gestión de acciones correctivas representa una verdadera oportunidad para que podamos fortalecer la gestión y la calidad en el laboratorio. Segundo, cuando lo logramos superar con éxito, los procesos, las personas y los resultados logran su máximo estado de mejora continua. La invitación entonces para todos ustedes es que hagamos de las acciones correctivas nuestra mejor arma de gestión. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Les recuerdo que tienen disponible el enlace para realizar la respectiva evaluación y quedo atenta a cualquier inquietud que puedan presentar. Muchísimas gracias nuevamente a todos y que Dios los bendiga.